Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos muy contentos en esta mañana que nos estén escuchando. Les mandamos un saludo fraternal. Hoy es miércoles 12 de febrero. Y recuerda, tú no estás solo, somos familia. Tú no estás sola, tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Ya conoces nuestros medios de comunicación, nuestro WhatsApp, puedes escribirnos, puedes llamarnos, puedes mandarnos un audio al 811-590-9879. Toma nota, por favor, 811-590-9879. A cualquier hora que lo necesites. Estamos 24/7 para ti. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes esta mañana compartiendo un tema muy interesante acerca de la serie Di No a la Violencia. Y el tema que tenemos en esta mañana es: ¿qué fruto produces? ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Produces buenos frutos? ¿Tus relaciones personales están produciendo frutos buenos o no? ¿Se encuentra usted en una relación abusiva? Tal vez ha experimentado una dinámica enfermiza entre usted y alguien cercano a usted. Muchas personas el día de hoy no pueden definir si están en esa clase de relación porque el abuso ha sido normal, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Por mucho tiempo. Analiza qué fruto estás produciendo. Así es que, si usted tiene una Biblia en casa, vea por favor ahí en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo número 5, muy interesante. Ahí nos habla del fruto del Espíritu y nos habla también del fruto de la carne. Y mire, es muy interesante. El fruto del Espíritu son 9 características. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las 9 características del fruto del Espíritu. Es decir, cuando usted viene a Cristo, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, tiene un encuentro con Dios, le recibe en su corazón y nace de nuevo espiritualmente, este fruto es el fruto interno que produce Dios en su vida. Es decir, de adentro hacia afuera se producen estas 9 características del fruto del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver amor y gozo en esta mañana, en esta sección. Pero también vienen los frutos de la carne. Y es muy interesante que los frutos de la carne son 18 características. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros tendemos 2-1 ir al pecado. Así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué fruto estás produciendo? Ahora, recuerda, has tomado malas decisiones en el pasado, ahorita estás mal parado. Pero si has tomado buenas decisiones, ahorita estás bien parado. Hay que analizar qué fruto estás produciendo. Así es que podemos ver los primeros 4 frutos de la carne. Y acuérdense que les dije que son 2-1. Vamos a ver 4 de la carne contra 2 del Espíritu. Es decir, 2-1. Y me llama mucho la atención que los primeros 4 habla de pecado sexual: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pero ¿qué es cada uno de estos? ¿Qué significado tienen? ¿Entendemos realmente cada uno? Veamos lo que nos dice el diccionario acerca de estos frutos de la carne. Adulterio. Nos dice que el adulterio es la relación sexual voluntaria de una persona que está casada con alguien que no lo está. O, digámoslo de otra forma, una relación sexual voluntaria de un cónyuge con un cónyuge diferente al que es su esposo o su esposa. Es decir, relaciones sexuales entre un casado y alguien que no es casado. O puede ser 2 casados, pero con diferentes parejas. Creo que todos lo podemos entender. Y este es el primer fruto que produce la carne. Mucho cuidado con esto. También viene la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, también se define como la relación sexual antes del matrimonio.
es decir, entre parejas solteras. Veamos ahora qué es la inmundicia. La inmundicia es la impureza sexual, es la deshonestidad sexual. Y lo queremos resumir en una sola palabra: la inmundicia es maldad. Mucho ojo, mucho cuidado con la inmundicia. Y el cuarto fruto de la carne que vamos a ver en este momento es la lascivia. La lascivia es la propensión a los deleites sexuales, también conocida como la lujuria. Pero veamos ahora su contraparte, los frutos del Espíritu. El primero es el amor. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego la palabra amor se define de tres maneras: agape, filus o filial, y el eros o erótico. El amor de Dios hacia nosotros es el amor agape. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla del amor y nos dice que nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, y es del que debemos manejar con nuestra pareja. Es decir, un amor incondicional, un amor sacrificial. Y el gozo es un sentimiento de complacencia. Así es que, pues, hay que hacer un autoexamen y ver cuál es el fruto que estamos produciendo nosotros el día de hoy. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a ustedes, familia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos para oír juntos la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema ¿qué tipo de fruto produces? Familia, ¿se encuentra usted en una relación abusiva? ¿Ha experimentado una dinámica enfermiza entre usted y alguien cercano a usted? Muchas personas no pueden definir si están en esta clase de relación porque el abuso ha sido normalizado, o sea, ya lo vemos de una manera normal por mucho tiempo. Es importante definir si esta relación se lleva a cabo diariamente, como lo acabamos de leer. Es una experiencia dinámica que enferma y daña nuestra salud y también la relación con Dios. Es necesario analizar qué fruto está produciendo. Es necesario ir a la palabra de Dios y definir si está dejándose llevar por las obras de la carne, lo cual aquí es evidente, o por el fruto del Espíritu Santo, lo cual es mucho mejor. Veamos Gálatas 5:16 al 25. No es solamente conocer los nombres del fruto del Espíritu, así como de las obras de la carne, sino lo que nos aconseja o recomienda el apóstol Pablo en estos pasajes. Mencionaremos los siguientes. 16. Digo pues, andad en el Espíritu. A medida que el creyente va por la vida, debe depender del Espíritu Santo que mora en él, para que le guíe y le dé poder. De esta manera, no vamos a desear obedecer a la carne, nuestra antigua naturaleza, siendo indispensable leer la Biblia y obedecerla. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que cuando nos llenamos de la palabra de Dios, tenemos el poder de decir no al pecado. O sea, llevar una vida controlada por el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, que nosotros podemos salir con victoria sobre el pecado si continuamos firmes en la lectura de su palabra diariamente, porque si no lo hacemos, vamos a ceder nuestra voluntad al pecado, la carne, y esto no agrada a Dios, ya que tenemos dos naturalezas, la pecaminosa de Adán y la nueva naturaleza, cuando recibimos a Cristo por fe. La de Adán nos lleva a hacer lo malo, y la nueva naturaleza nos lleva a hacer su voluntad, o sea, lo que agrada a Dios. Mas los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto nos recomienda el apóstol Pablo.
A continuación, vemos las manifestaciones de la carne, la idolatría. Incluía la adoración a dioses paganos por medio del acto de inclinarse ante sus imágenes, debido a que aparecen justo después de los pecados sexuales. Quizá incluya la prostitución masculina y femenina, que a menudo forman parte de las religiones paganas. Las hechicerías. En los tiempos antiguos, la adoración a los poderes malignos iba acompañada de la ingestión de drogas para provocar éxtasis y trances. Este vicio también será común en el período de la tribulación. Apocalipsis 9:21. Las enemistades, o sea, odio. Está en forma plural para denotar principalmente un sentimiento de animosidad entre grupos de personas. Los pleitos, o sea, discordia, son el resultado natural de las enemistades y sin duda era uno de los problemas de la Iglesia. Es importante observar que el fruto que aquí se describe no es producto del creyente, sino que es producto del Espíritu Santo, que obra a través del cristiano que permanece en unión vital con Cristo. La palabra fruto está en singular, indicando que estas cualidades constituyen una unidad y que todas ellas deben encontrarse en el creyente que vive bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo vive su vida a través de cada cristiano. De esta manera, Cristo es formado en el creyente. Segunda de Corintios 3:18 dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora comparémoslos con los frutos del Espíritu. Paz equivale al reposo y quietud internos, sin importar las circunstancias adversas. Además, sobrepasa la comprensión humana. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paciencia es la cualidad de resistir ante la provocación. Segunda de Corintios 6:4 nos dice: además, no abriga ningún sentimiento de venganza o de desquite, aun cuando se haya recibido malos tratos. Segunda de Corintios 6:4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 13. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas en Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta, activen la campanita y comparta. Como hemos visto que si nos ponemos de acuerdo en orar por esta necesidad que tenemos como creyentes en Cristo, de orar unos por otros para vencer a nuestra antigua naturaleza, para no obedecerle cediendo al pecado, sino estudiemos su palabra para ser llenos del Espíritu Santo y vencerla. Espero sus comentarios de los resultados después de orar unos por otros. Favor de compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar con el tema. Adelante, Pedro.
Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Debemos analizar realmente qué fruto estamos dando el día de hoy. ¿Qué fruto está usted dando de estos que le estamos compartiendo en esta mañana? El hermano José también nos habló de otros frutos de la carne, pero también de otros frutos del espíritu. Debemos de tener mucho cuidado porque tal vez estamos en una relación de violencia y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta porque ya es algo normal para nosotros y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que identificar si estamos viviendo la violencia, y no solo en la pareja, en el matrimonio, sino puede ser también con los hijos, puede ser con los padres, puede haber violencia en la escuela, allá con nuestros hijos en las escuelas. Hay estadísticas que dicen que hay este tipo de violencia. Pero bueno, vamos a ver los frutos, vamos a continuar analizando los frutos, vamos a ver los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Y por el contrario, el fruto del espíritu, vamos a ver la benignidad, la bondad y la fe. Dice el diccionario que los celos es una emoción destructiva que lleva a otros pecados. Hay que tener mucho cuidado cuando los celos llegan a su vida. Alguien dijo que es inseguridad, pero este es un fruto de la carne, así es que pues es algo destructivo. Los celos matan, dicen por ahí. Tenga mucho cuidado si usted es una persona celosa. Iras, ¿qué son las iras? Es un sentimiento de indignación que causa enojo. ¿Conoce usted a alguna persona enojona? Yo creo que todos en nuestra vida conocemos a alguien por ahí muy enojón, alguien iracundo. Así es que pues hay que tener cuidado. Tal vez usted es una persona muy enojona y no se ha dado cuenta. Pregunte con aquellos que están cerca de usted, con los que viven con usted, si usted es alguien con mucha ira, alguien iracundo. Veamos ahora las contiendas. ¿Qué son las contiendas? Bueno, pues las contiendas es simple y sencillamente las peleas. Alguien peleonero que siempre a donde va busca pelea. Son las riñas, son las batallas, las disputas, son las discusiones. Tenga cuidado, hágase a un lado cuando conozca a una persona que le gustan las contiendas. Disensiones. Bueno, ¿qué son disensiones? Alguien que disiente. ¿Qué significa? Bueno, es alguien que se opone. Es alguien que da una contrariedad en los pareceres o en los propósitos. Yo conozco a alguien por ahí que todo lo que usted le proponga dice que no. Es alguien que tiene muchas disensiones en su vida. Tenga cuidado, aléjese de estas personas. Busque siempre el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a ver 3 características del fruto del Espíritu Santo, que decía yo que es el fruto interno, es decir, de adentro hacia afuera. Y uno de estos frutos es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, es la benevolencia, la clemencia y también la indulgencia. Alguien que es bueno, que es clemente, es alguien que es benigno. Y la bondad es otro fruto de la característica del Espíritu Santo, muy parecido a la benignidad, aunque un poquito diferente. La bondad es la calidad de lo bueno. Es una virtud, es aquel que tiene misericordia. Recordemos que Dios tiene misericordia de nosotros y su amor fue tan grande que envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Es un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Así es que, pues esto es la bondad. Y por último vamos a ver la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, el diccionario nos dice que la fe es el conjunto de creencias de una religión. Pero realmente, ¿qué es la fe según la Biblia?
Bueno, si usted tiene una Biblia en casa, busque ahí la epístola a los Hebreos. En el capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para creer en Dios se necesita fe. Y dice la Biblia que se necesita fe como un grano de mostaza. Y es interesante lo del grano de mostaza. Pero bueno, más adelante hablaremos de esto. Yo le invito en esta mañana a que busque siempre lo mejor, a que busque los frutos del Espíritu Santo. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y a ustedes, familia, gracias por seguir con nosotros hasta el final. Y continuamos con la serie Di no a la violencia y el tema ¿qué tipo de fruto produces? Familia, analice qué fruto está produciendo y probemos si tiene el fruto del Espíritu y compárelos con las consecuencias de la carne en vista de las estadísticas siguientes. A continuación, estadística de violencia escolar en México. Lo anterior implica que 2 de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años en el país fueron víctimas de violencia física escolar en México. En 2021, 1 de cada 1,000 mujeres y 2 de cada 1,000 hombres, 32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela. Más del 15% aseguró ser insultados y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros. Los 270,000 casos que han sido auditados en México de bullying y de ciberbullying lo colocan en el primer lugar del mundo. Y a continuación seguimos con Gálatas 5 del 16 al 25. Continuamos con las manifestaciones de la carne. Veamos herejías, apartados de la verdad, error doctrinal sostenido con terquedad. En los tiempos modernos, la secta herética que ha tenido más herejías ha sido la de los russellistas. Desde 1931, Testigos de Jehová niegan la Trinidad, la divinidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la resurrección corporal de Cristo, la segunda venida de Cristo corporal y visible. Niegan la existencia del infierno, del alma como distinta del cuerpo espiritual. Rechazan la obediencia al gobierno civil. Envidias son sentimientos malvados, deseos equivocados producidos por el deseo de poseer lo que le pertenece a otros, pesar o disgusto que se siente por el bienestar de otro. ¿Se acuerdan de los hermanos de José, que lo vimos anteriormente, cómo había envidia y odio por ser el preferido de su padre? Veamos ahora homicidios, dar muerte a una persona ilegalmente y con violencia. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Borracheras. Se relaciona con la desmedida ingestión de bebidas alcohólicas en forma individual y en orgías. Excesos causados por la embriaguez. Embriaguez, efecto de emborracharse. Turbación o pérdida del libre uso de la razón por haber ingerido vino, sidra o licores embriagantes. Borrachera, la embriaguez descrita. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas?
¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Proverbios 23, del 29 al 30. Veamos ahora lo contrario, el fruto del Espíritu. Mansedumbre, o sea, humildad. Define a la persona que se somete a la palabra de Dios. Santiago 1:21, y que considera a los demás cuando requieren disciplina. Primera de Corintios 4:21, Gálatas 6:1, Efesios 4:2 y Colosenses 3:12. Podemos ver esos pasajes. La templanza, dominio propio, denota el control propio y sin duda se relaciona principalmente con suprimir los impulsos carnales que ya hemos visto. Es imposible tener esta cualidad si no estamos o contamos con el poder del Espíritu Santo. Familia, llegamos al tiempo de la despedida, agradeciéndoles por su amable atención hasta el final de este programa, invitándoles al siguiente tema, amistad verdadera. Reciban un abrazo fraternal de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos da la victoria sobre el pecado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that